Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo en que estemos viendo el mensaje del Señor, y nos alegra porque siempre es maravilloso saber que estamos en la presencia de Dios. Siempre es un privilegio cuando usted y yo podemos contemplar las maravillas de Dios, y más en esta pandemia que hemos visto que han sucedido tantas cosas que han pasado a nuestro alrededor, pero que nos da esa paz y esa tranquilidad que el Señor ha traído a nuestras vidas. Así que yo le hago el desafío para que en medio de este tiempo que ha pasado, usted se haya fortalecido con el Señor a pesar de las dificultades, porque muchos, aun cuando uno habla con los hermanos por teléfono o los visitamos, ellos manifiestan, también han tenido desánimos, han tenido cargas, preocupaciones, pero qué bueno ver que en medio de todo esto el Señor ha fortalecido a su pueblo y nos sigue acompañando y nos sigue bendiciendo. Así que es un tiempo muy especial en el cual usted y yo podemos agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y también darle gracias a Dios por estos mensajes que de una u otra manera edifican nuestras vidas. Obviamente estamos hablando acerca de estas iglesias de Asia Menor, que en particular cada iglesia tenía sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y que hoy en día la iglesia de hoy también, la iglesia actual también, tenemos esas mismas situaciones, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Así que hemos escogido estos mensajes para que usted y yo nos veamos allí reflejados, para que hagamos ajustes si los tenemos que hacer y podamos en todo, como siempre, Dios se presenta como ese Dios soberano, ese Dios eterno, ese Dios que tiene el control de todo. Entonces, así como Dios se reveló a Juan, hoy también el Señor se está revelando a cada una de nuestras vidas. Así que estemos muy atentos, porque a través de este mensaje a la iglesia de Tiatira, en el cual queremos terminar la segunda parte, queremos que Dios te confronte así como me ha confrontado a mí, y que Dios siga haciendo cosas importantes en las vidas nuestras. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para este momento. Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre y gracias te damos porque tú, Señor, nos has permitido ver este nuevo día. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos redunde para la exaltación de tu nombre. Gracias te damos por esta iglesia en Tiatira, una iglesia que se esforzó por servirte, por amarse entre ellos, por perseverar en la gracia tuya, Señor, porque les diste esa fidelidad hacia ti, Señor, y tú les exaltaste por ello, pero también los quisiste corregir en aquellas cosas que no estaban andando bien. Así de que nosotros también hoy queremos presentarnos de esa misma manera y dejar que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Por tu gracia, Señor, te damos la honra y la gloria, y permítenos que este mensaje quede en nuestra mente y en nuestro corazón y sirva para que podamos madurar y crecer en la gracia tuya. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Estamos en los versículos 18 al 29, pero hoy quiero que sigamos en el versículo 20 en adelante. Ya veíamos que Dios es soberano, Dios es excelso, Dios tiene el control de todos los tiempos. Es lo que hemos venido hablando en cada iglesia, pero también a través de esta iglesia veíamos cómo Dios cumple sus promesas, pero obviamente habían unas condiciones, y recuerda que hablábamos del amor, hablábamos de la fidelidad, hablábamos de la perseverancia y hablábamos del servicio. Una iglesia que se dispone, y recuerde, nada de esto es obligado, no, todo esto es voluntario. Dios espera que usted lo ame, Dios espera que usted
tenga esa confianza y esa fidelidad, esa fe en Él. Pero Él también espera que usted y yo podamos perseverar en medio de cualquier circunstancia. Pero también Él quiere que usted y yo podamos servir en medio de estos tiempos. Recuerde, esta humanidad necesita mucho de Jesús. Esta humanidad necesita conocer la salvación. Y entonces por eso Dios nos ha puesto como iglesia para que podamos hacer esa labor tan importante en la vida de las personas. Vamos a seguir ahí en el versículo 20 y vamos a hacer la segunda parte que dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a la mujer de Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen la doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también te he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Importante cuando empieza hablando en el versículo 20, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Entonces vemos que en la vida de esta iglesia, a pesar de que había amor, había perseverancia, había fidelidad, había servicio con las demás personas y había un deseo de crecer en ese servicio, allí también había una iglesia que tenía sus dificultades. Yo pienso que ahí nos vemos reflejados también nosotros cuando también nos esforzamos por hacer y cumplir la voluntad de Dios, tener estas características que tenía la iglesia de Tiatira, pero también en nuestra honestidad tenemos que reconocer que tenemos cosas que ajustar, que tenemos cosas que cambiar. Y aquí había una bien particular y se menciona a Jezabel. Y quisiéramos contextualizar un poquito por qué en la iglesia de Tiatira se tiene que hablar de este tema. Dice: los hermanos de Tiatira hacían buenas obras y tenían buen conocimiento de la palabra, servían al Señor, se ocupaban de la obra, pero eran incautos en cuanto a lo que se estaba desarrollando internamente dentro de la iglesia. Toleraban a una mujer perversa que enseñaba y le cedían la plataforma. Ella involucraba a sus oyentes en libertinaje abierto o en fornicación espiritual, es decir, en infidelidad para con las doctrinas de Cristo y la de los apóstoles. Jezabel es un nombre que se le asignó como una metáfora que evidencia su naturaleza de adivinación, entre otros. Pablo encarga a Timoteo que persista en lo que ha aprendido. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido, doctrina. Entonces es muy importante la doctrina porque la iglesia de Tiatira estaba haciendo sutilmente. Y miremos que no solamente pasaba
allí en la iglesia de Tiatira. Yo pienso que nosotros también nos vemos involucrados en esa parte. Cuando muchas veces llegan las personas, llegan hermanos nuevos a la congregación y se van metiendo en una cosa y en la otra, y nosotros también lo hemos visto y lo hemos vivido, cómo con el tiempo vamos viendo que estas personas en cierta medida no quieren el avance de la iglesia, sino que a la final quieren es enredar, entorpecer los procesos de la iglesia. Así que una iglesia que tiene una doctrina sana, tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar muy cuidadosos con las personas que llegan. No estamos diciendo que todos son malos, no, pero sí tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Esta mujer se llamaba, o como metáfora le daban ese nombre, porque lo que ella estaba haciendo sutilmente era que en medio de sus enseñanzas estaba llevando a la iglesia a que adorara a otros dioses. En medio de sus enseñanzas lo que estaba llevando era que se volvieran en contra de los principios que ya Dios había establecido para esta iglesia. Así que tenemos que tener cuidado, porque Satanás quiere entrar a la iglesia. Él quiere dividir a la iglesia. Él quiere que la iglesia no avance. Entonces es muy importante que no solamente el pastor, yo invito inclusive a todos nuestros hermanos, no es solamente ir a un culto y escuchar y decir amén, gloria a Dios. Eso está bien y es parte del culto, es parte de ese tiempo que tenemos tan especial allí en medio de la adoración y la alabanza, pero tenemos que estar muy atentos a la palabra, lo que se enseña, qué se está enseñando en la iglesia. Y pienso que si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pues ¿qué vamos a refutar? ¿O en qué vamos a estar pendiente para que, digamos, no nos vamos a contaminar con esas cosas que nos traen, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios? Entonces, para que usted y yo podamos ejercer una determinación de decir, no nos están enseñando una doctrina sana. Para que yo pueda decir eso, necesito conocer la palabra, conocer la verdad. Entonces yo le invito para que usted, así como Pablo le encarga a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. La pregunta es, ¿qué ha aprendido usted, hermano? ¿Ha aprendido verdaderamente del Señor? ¿O usted definitivamente no ha aprendido nada? Y por eso, como se dicen, nos cogen y nos dan 2 y 3 vueltas y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces tengamos cuidado con eso. Y quiero que contextualicemos un poquito el tema de Jezabel. Y yo quiero que vamos allí al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, y vamos rápidamente ahí a mirar unos textos que dice, y yo le invito para que usted se lea la historia, está en estos capítulos 16, en el 22 también, entonces ahí nos daremos cuenta un poquito más, nos documentaremos de Jezabel. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. Fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, ahí está, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Primer error, recuerden que el Señor le había prohibido al pueblo de Israel que se mezclara con otros pueblos y que no adorara a otros dioses, porque Israel tenía ya su Dios, que era Jehová.
de los ejércitos. Y eso sigue vigente para nosotros hoy, hermanos. Miren todo lo que se está presentando. Inclusive el tema lo vamos a tocar hoy. Y quisiera decirlo, esta semana nos llenamos de mucha tristeza. En el grupo de la ciudad, hermanos que nos unimos en oración y que estamos pendientes de las cosas que pasan en la ciudad, nos mandaban un video donde mostraban a nuestro alcalde, Daniel Quintero, que estaba allí con santeros. Estaban allí haciendo esos rituales muy parecidos a los de Chávez y Maduro. Qué tristeza que nuestros gobernantes estén en eso. Así como lo fue acá. Acá se dejó enredar también por Jezabel y fueron esos consejos. Y quiero hablar, no es que esté en contra de las mujeres, no, pero sí quiero hoy hacer un llamado de atención a las mujeres. Porque por ahí hay un dicho que dice que las mujeres son las que construyen o dañan el hogar. Y no solamente el hogar, sino muchas cosas. Así que, mujeres, ustedes tienen un instinto muy importante que el Señor se los dio, pero para que lo usen bien, no para usarlo mal, así como lo usó Jezabel. Recordamos aquí, y termino esta parte, que dice que adoró. Jezabel llevó acá a que adorara sus dioses, esos dioses. Mire que ella era de esta nación de los sidonios, y vemos que ahí dice, e hizo altar a Baal. Acá hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Qué triste, un hombre que tenía los principios, sabía qué tenía que hacer, y lo vemos haciendo totalmente lo contrario, simplemente porque una mujer lo llevó a esta situación. E hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, del Dios de Israel. Qué triste que una mujer simplemente use sus estrategias, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Así que, mujeres, ustedes tienen un instinto importante, y por eso debemos orar para que ustedes estén llenas del poder de Dios. Vemos un hombre que sencillamente empezó a obedecer. Más que a Dios, empezó a obedecer a su mujer. Y Jezabel lo llevó a la muerte. Y también, como está en la historia de en la huerta, ¿cierto? La huerta de Nabot, esa finca. Vemos como Acab también se enamoró de la finca de Nabot y lo llamó y le dijo, Nabot, qué buena finca tienes, ¿por qué no me la vendes? Y Nabot sencillamente le dijo, no, yo no voy a vender la heredad de mis padres, no, para nada. Pero acá estaba enamorado de esa hacienda, de esa huerta de Nabot. Y llega Jezabel, tan bella la niña, ¿no? Llega Jezabel y le dice, ¿qué te pasa acá? Te veo como triste, ¿qué te está pasando? Entonces le dijo, no, pues imagínate que es que estoy muy enamorado de esa hacienda de Nabot, y por allá yo hablé con él y le dije que me la vendiera y no me la quiso vender. Y entonces por eso me tiene triste. Y Jezabel ahí mismo se le prendió el bombillo, ¿no? Entonces, ¿cómo así? No, deje que yo le voy a hacer que esa hacienda sea suya. Y empezó con su tramoyera, hizo unas cartas falsas, las envió y puso a decir que Nabot no estaba realmente adorando al Señor, sino que estaba adorando a otros dioses. Y enredó la pita, enredó la historia,
y estos hombres mataron a Nabot. Obviamente cuando Nabot ya estaba muerto, pues ¿qué dijo Jezabel? No, mire, ya Nabot está muerto, entonces ya quédese con la finca, ya la finca es suya, usted se puede quedar con la hacienda, lo que usted quería. Y miremos las intenciones. Y qué triste ver hoy las mujeres. Y no estoy hablando de todas, pero sí de una gran mayoría, el interés, ¿cierto? Las mujeres ya no viven por amor, las mujeres viven es por interés, por conseguir. Y consiguen las cosas a lo que dé y a costa de lo que sea, aún si les toca matar, como Jezabel. Entonces miremos que son situaciones que nosotros también las estamos viviendo hoy en día. Y como les decía ahora, ¿por qué toqué lo de nuestro alcalde? Con esta situación de la adivinación, la brujería. Porque vemos que Dios mismo está en contra de eso. Y yo quiero que miremos en Deuteronomio 18, 9 al 14 y dice: cuando antes a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones que aquellas naciones hacen. No sea Yahvé en ti quien haya pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, que eso es muy común también hoy en día, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Miren que el Señor es contundente. No debemos consultar nada de eso, porque ya nosotros tenemos Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que está en medio nuestro. Ese es nuestro Dios. No necesitamos otro Dios, no necesitamos ir a consultar más nada, hermanos. Pero estamos en un mundo que nos ha permeado tanto del pecado, que así como la iglesia en Tiatira se vio permeada por esta Jezabel que quería enredar, enseñar cosas que no eran. La iglesia de hoy también se está viendo enfrentada a esa misma situación. Personas que enseñan lo que no es, personas que llevan a las gentes a adorar a otro Dios, sabiendo que tenemos nuestro Dios. Es muy importante que tengamos cuidado, hermanos. Inclusive uno se preocupa porque hay de pronto hermanos que estarán aquí adorando, cantando, sirviendo al Señor, pero de puertas para afuera no sabemos. De pronto van a consultar al mago, al adivino, ¿cierto? No sabemos. Y este es un llamado de atención que Dios nos da, porque podemos estar expuestos a eso, sí. Que hay personas que de pronto lo pueden estar haciendo, sí. Y hoy el mensaje es: tenga cuidado, hermanos, porque Dios abomina esta situación. Mira lo que dice al final: y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de ti. Dios aborrece a aquellos que adoran otro Dios por encima de él. Saúl también cayó en eso. Primera de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, desplazar a Dios, darle la importancia a Dios. Por eso ahorita estábamos hablando, si ustedes son fieles, si ustedes están perseverando, ustedes no me pueden cambiar por otro Dios. Un mensaje claro
que Dios le da a la iglesia de Tiatira. Pero es un mensaje tan claro también para nosotros hoy, que el Señor también nos está diciendo: si yo les he demostrado mi amor, si yo he estado con ustedes, ¿por qué tienen que ir a buscar otros dioses? Ustedes no lo necesitan, ustedes me tienen a mí. Y eso es claro, hermanos. La iglesia de hoy necesitamos enfocarnos en la obra salvadora, en la obra regeneradora que hizo Jesucristo, y que el Espíritu Santo está allí para hacérnosla entender y comprender. Pero también en 1 Samuel 28, 7 y 8 dice: entonces salí y dije a mis criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella le pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y puso otros vestidos y se fue con los hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y puede ser muy común en medio de esta pandemia. Hay muchos miedos, hay muchas preocupaciones, hay muchos que tienen una vida incierta. No sabemos qué va a pasar, pero es tan la curiosidad de querer saber, de querer mirar, ¿qué me va a pasar? Inclusive hay otros: no, yo quiero tener una esposa, un esposo, me estoy quedando como me está dejando el tren. ¿Qué hago? Voy a investigar, voy a buscar a ver qué me dicen, a ver si me voy a casar o no. Otros: esta pobreza, quiero salir de esta pobreza, ¿será que sí? Bueno, voy a buscar a ver quién me dice si voy a salir, o que me den una herramienta para ver cómo consigo dinero y salgo de esta pobreza. Hay muchas cosas inciertas en nuestras vidas, pero cuando no tenemos claro el poder de Dios sobre nosotros, hermanos, lo más normal es que salgamos a buscar esa clase de consejos. Y recuerden que el Señor está en contra. Miren lo que le pasó a Saúl: perdió su reinado porque buscó el consejo no de Dios, buscó el consejo de una adivina. Y miren lo que lo lleva a uno a hacer el pecado. Se disfrazó, o sea, no se mostró como el rey, quiso mostrarse como otra persona. Dice: se disfrazó, se puso vestidos, otros vestidos, no de un rey, y se fue de noche. Tremendo. El pecado nos lleva a demostrar lo que no es. Satanás, el padre de mentira. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, hermanos. En este tiempo la iglesia no podemos permitir que la mentira se nos meta a la iglesia. Miren todo lo que está sucediendo y vemos cómo la ley está adoptando unas leyes y unas normas que van en contravía a la verdad. Y nosotros tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Más que nunca, hoy, más que nunca, necesitamos enseñar la verdad, porque la verdad siempre nos hará libres. Así que este punto es importante, hermanos. Dios quiere corregirnos y nos exhorta cuando tú y yo estamos actuando de una manera negativa, de una manera que va en contravía a los propósitos de Dios. Y como iglesia también tenemos que corregir en la iglesia. En lo personal tenemos que corregir lo que está malo en nosotros. Si yo estoy obrando mal, estoy actuando mal, yo no puedo seguir actuando de esa manera, yo tengo que corregir. Si en el hogar estoy generando dificultades, me tengo que corregir. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. No salir a buscar que otros me digan lo que ya el Señor nos dijo en su palabra. Porque si leemos la palabra, si escudriñamos la palabra, entonces ella misma me exhorta.
El Espíritu Santo, a través de su palabra, nos muestra lo importante que usted y yo necesitamos corregir cosas en nuestras vidas. Pero no solamente es corregir, Dios nos sigue dando oportunidades. Miremos el versículo 21 al 23 que dice: y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Importante este pasaje. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Tiatira tenía la oportunidad, en medio de su fidelidad, de su amor, de su perseverancia, del servicio que estaban haciendo, y cada vez lo optimizaban más, pero estaban pecando por permitir que la palabra de Dios, que la doctrina del Señor se tergiversara, entregándole el púlpito, entregándole que enseñara estas cosas a los hermanos allí en Tiatira. Pues hoy en día nosotros también tenemos que cuidar quién se sube al púlpito, quién enseña, cómo enseña, qué dice. Tenemos que tener cuidado con eso. Y hemos aprendido la lección. El Señor nos sigue formando en ese sentido. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos enseñando y cómo lo enseñamos? Entonces es muy importante que la iglesia de este tiempo, Tiatira, estaba muy clara en eso. Y el Señor hoy a nosotros también nos está ajustando en este mensaje. Es un Dios que nos dice: corrige lo que estás haciendo malo, arrepiéntete. Y es la exhortación que el Señor hoy también nos está dando como iglesia. Si estamos pecando, si estamos haciendo lo malo delante de Dios, hoy es tiempo para arrepentirnos. Miremos que en las iglesias que hemos venido trabajando, el Señor siempre está diciendo: arrepiéntete. Este no es un tiempo de juzgar. El Señor todavía no está juzgando a nadie. Dios sigue abriendo la oportunidad para perdonar. Y una manera de perdonar es cuando también tú y yo buscamos el arrepentimiento. Entonces, si estamos obrando mal, hoy hay una oportunidad. Arrepintámonos delante del Señor, apartémonos del pecado y podamos vivir una vida que le honre. Dios nos invita al arrepentimiento, a convertirnos de nuestro pecado, de esa inmoralidad sexual, su desobediencia. De no ser así, vendrán consecuencias devastadoras para la iglesia, muerte, que es la consecuencia del pecado. Dios espera de que nuestra parte, Dios espera que de nuestra parte haya ese querer de arrepentirnos, que Él desea perdonarnos y de restaurarnos. Dios espera que en nosotros haya honestidad de parte nuestra, que ya no le podemos engañar, porque Dios conoce, como dice ahí, Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir llevando una vida cargada por el pecado? Dios hoy nos está brindando una oportunidad de arrepentimiento. Él conoce nuestras intenciones, que esas intenciones sean más bien de querer honrar, de querer glorificar al Señor. Hemos fallado, sí. Hemos cometido errores en lo personal, en lo familiar, en lo eclesial, sí. Pero aquí el Señor nos abre una nueva oportunidad. Nos hace el llamado al arrepentimiento y nos invita para que tú y yo podamos mejorar nuestras vidas. ¿No crees que es tiempo de arrepentirnos? ¿No crees que es tiempo de poder confesar nuestros pecados y poderle decir al Señor: gracias por esta oportunidad que hoy me estás brindando? Recordemos, hemos pecado, hemos buscado otras personas, hemos puesto otras cosas por encima de Dios.
Y eso es pecado. Mira, hoy el Señor nos abre esa puerta. No busquemos más. No sigamos por nuestro querer satisfacer nuestros deseos, deshonrar el nombre del Señor. Tengamos cuidado, porque Dios quiere que tú y yo vivamos en esa santidad. Mira que a pesar de todo eso, Dios es justo. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no entienden esa doctrina y no la han conocido, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Miren el Señor tan claro. El Señor no nos va a poner cargas que usted y yo no podamos llevar. Ni nos va a exigir tampoco de lo que no sabemos ni conocemos. Pero sí nos va a exigir lo que ya sabemos. Por eso dice, lo que tú has aprendido, iglesia, recordemos que es una iglesia naciente, una iglesia que apenas está conociendo el mensaje de Jesús, una iglesia que apenas estaba viendo la obra misionera de los apóstoles y que estaban llegando al conocimiento de la verdad. Y por eso el Señor les dice, bueno, eso que han aprendido, eso les voy a exigir y eso les voy a demandar. Entonces miren que en la medida, aquí vemos la justicia de Dios. Dios, en la medida en que tú y yo vamos conociendo, vamos entendiendo el mensaje de Él nos va a exigir. Obviamente, si miramos a un Pablo, a un Juan, apóstoles que ya tenían un recorrido, obviamente en la justicia de Dios para ellos había una exigencia mayor. Pero para estos que apenas estaban conociendo, comenzando, pues el Señor también les iba a exigir en la medida que ellos conocían. Y me llama la atención al final cuando el Señor dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y ese puntico, resáltelo ahí, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Señor nos mandó no solamente a dar ese mensaje en Tiatira, no solamente en Colombia, el Señor nos dio este mensaje para que lo anunciáramos en el mundo. Y por eso estaba hablando de los que perseveran, de los que sirven, de aquellos que se disponen a entregar el mensaje, aquellos que perseveran en medio de las dificultades, que así se presenten Jezabels, pues no vamos a escucharlas, no vamos a hacer sus obras, vamos a corregir, no vamos a permitir que esas personas nos dañen la obra del Señor, no vamos a permitir que esas personas tergiversen el mensaje del Señor, pero usted y yo tenemos que estar allí, dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y al final, como siempre, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es una obligación, pero si tenemos el oído bien educado para escuchar la voz de Dios, pues obviamente eso haremos. Entonces te pido que esta reflexión que hoy hemos hecho nos lleve a meditar. ¿Estamos siendo permisivos con el pecado? ¿Estamos dejando que el pecado entre sutilmente a nuestras vidas? Pues es tiempo de corregir, es tiempo de ponernos en disciplina, ¿cierto? Es tiempo de entender lo que Dios nos dio para poder hacer la obra que Dios nos ha encargado. Recuerda, Dios conoce tu mente y tu corazón. Que tú y yo nos podamos disponer para que la obra del Señor esté en cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tengamos cuidado con esas Jezabel. No queremos que sutilmente hablen a nuestras vidas y nos hagan pecar, porque mira el pecado de Acab, lo llevó a la muerte, y aún a la misma Jezabel,
porque así como ella actuó, de esa misma manera recibió. Y recuerda eso, de la manera, Dios es justo, de la manera en que actuemos, también recibiremos. Señor, te bendecimos y exaltamos tu nombre y te agradecemos por la vida de esta iglesia, una iglesia que se esforzó en amarte, en perseverar, en ser fiel, en servir, en optimizar cada vez mejor sus recursos. Pero una iglesia que también estaba siendo permisiva con lo que se enseñaba. Estaba dejando que el pecado muy sutilmente entrara a la iglesia. Pero gracias te damos porque tú le das una oportunidad. Arrepiéntanse. Y eso es lo que hoy también nosotros queremos hacer, arrepentirnos de nuestros pecados y permitir que el Espíritu Santo obre de una manera poderosa en nuestras vidas para que así podamos llegar a esa meta que tú nos has puesto, Señor. Gracias te damos porque queremos tener oídos para escuchar el mensaje, pero no solamente para escucharlo, sino también para hacerlo en medio de nuestras vidas. Gracias te damos por esta iglesia y permite, Señor, que nosotros también podamos tener claridad frente al mensaje y poder obedecer frente a ella. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre con acciones de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, amigos, que el Señor les bendiga y esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación, te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo